todos. Y además tengo que grabar manualmente también. Hay un eco, ¿no? Voy a disminuir el volumen. Ahora sí creo que no hay. Muy bien, así que se está grabando también ahora. Entonces, reiteramos la bienvenida a todos los colegas participantes, ¿no? Bueno, estamos entonces, decíamos, en este módulo, ¿no? ¿Están viendo la presentación, sí? Sí, Colegas. Sí, doctor. doctor. Sí, muy bien. Sí. Entonces, en este módulo 16, que es el taller interactivo de construcción comunitaria de la investigación, reitero para quienes están llegando, vamos a intentar pisar tierra firme, ¿no? Aterrizar. Y ahí va a haber un autocuestionamiento, una autointerpelación seria ahora en este módulo. ¿Quién soy finalmente? ¿Dónde estoy ubicado? Desde ese lugar vamos a encarar la tesis. En otras universidades esto no importa, mejor si no existe. Esa es la diferencia. En una universidad eurocentrada, como todas las que nos rodean, nos dominan, ¿no? Donde la mayoría hemos estudiado ahí, ¿no? Porque no habían otras. Entonces, allá no hay eso, no tiene que haber. ¿Por qué no tiene que haber? Porque la investigación es objetiva, es imparcial. O sea, no puedes tener un locus de enunciación, no puedes tener un posicionamiento epistemológico, no puedes tomar partido por un tipo de pensamiento, ¿no es cierto? Para las universidades eurocentradas, entonces, está claro que bajo el rótulo de objetividad e imparcialidad, lo que se oculta, ¿no? Lo que se encubre es la ubicuidad, ¿no? El locus de enunciación, el posicionamiento epistemológico, ¿no? Y ese es el punto de partida. Los hermanos Bautista, con quienes hemos trabajado, ¿no es cierto?, mucho con ustedes, ¿no? Eh, van a decir que eso es lo más doloroso, ¿no? Y ahí, cuando hemos llegado ahí, justamente podemos hablar de descolonización, ¿no? Entonces, esta noche también vamos a repasar un poco algunos aspectos conceptuales. ¿En qué consiste finalmente? Yo, claro, entiendo que ya les quedó claro, pero no está por demás. Hay que fortalecer. ¿En qué consiste la descolonización finalmente? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué parte de nosotros hay que descolonizar? ¿La ropa? ¿La comida? ¿No? ¿Qué es lo que hay que descolonizar? ¿El pensamiento? ¿La racionalidad? ¿El modo de ser? Pero ¿dónde radica eso? Porque si no sé dónde está, mal voy a poder atacarlo, mal voy a disparar, como diríamos en la jerga militar, ¿no es cierto? Bueno, no me va a alcanzar el tiempo, no es necesario hablar, ustedes tienen los objetivos del módulo de manera general y de manera específica, ¿no? Pero sí voy a tomar en cuenta, a ver, ustedes están viendo, yo creo que mejor lo amplío, ¿no? Para que se pueda ver de manera más entendible. En el ensayo, han visto seguramente ustedes, tenemos estas preguntas motivadoras, problematizadoras, interpeladoras, ubicadoras, etc. ¿Cómo se ha transmitido históricamente los conocimientos en el ámbito educativo y cuáles son las implicaciones coloniales de esos métodos? ¿No? Ustedes saben que hay un centro y una periferia. El centro transmite a la periferia. ¿Quién es centro? Europa y Estados Unidos. ¿Quién es periferia? Nosotros, ¿no? América Latina, Abya-Yala, el Pusisuyu, el sur, países en desarrollo, etc.
Siempre se ha transmitido de ese modo, ¿no es cierto? El conocimiento unilateralmente. A partir de los problemas de ellos, nosotros tenemos que consumir ese conocimiento. Así se ha transmitido, ¿no? Estos aspectos entonces nos está orientando esta primera pregunta para el ensayo. La segunda pregunta, ligado al primero, ¿cuáles son los sesgos culturales y raciales presentes en los contenidos curriculares y cómo pueden ser desafiados desde una perspectiva descolonial? Es decir, el centro tiene una cultura, tiene una racionalidad. Nos lo envía y nosotros, sin darnos cuenta, asumimos, repetimos, calcamos, copiamos ese modelo cultural, esa racionalidad, ¿no es cierto? Y así entonces tenemos varias preguntas, ¿no?, en el ensayo que tenemos que despejarlos, colegas, compañeros. Perdón, estoy todavía con gripe, así que apelando a la humanidad de ustedes, voy a utilizar papel higiénico y me voy a limpiar de rato en rato. No se me enojen, por favor. Si no, se me va a taponear la nariz, ¿no? Bueno, a ver, y así hay varias preguntas, ¿no? Algunas que nos hablan de los roles y las responsabilidades de los educandos, de nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar el orgullo, la autoestima, la intraculturalidad, ¿no? ¿Cómo podemos luchar epistemológicamente? ¿Qué acciones políticas, o sea, qué acciones prácticas podemos emprender? ¿Qué estrategias pedagógicas descolonizadoras desarrollamos, ¿no? ¿Cuál es el papel de la educación? ¿Cuál ha sido el papel de la educación? ¿Cuál va a ser el papel de la educación en la construcción del Estado plurinacional de Bolivia, en nuestro caso, ¿no? Entonces, estas preguntas, ¿no?, todas, si se dan cuenta, tienen que ver con el locus de enunciación, ¿no?, con el posicionamiento. ¿Desde dónde entendemos estas preguntas? Porque si entendemos desde la modernidad, va a ser bien distinta a entender desde fuera de la modernidad. Desde la modernidad, ¿no?, lo originario, lo indígena, yo mismo, siempre voy a ser visto como una cuestión de integración. O sea, el originario se tiene que sumar, integrar, se tiene que asimilar a lo dado por la modernidad. No tiene otra escapatoria. Desde la modernidad. Pero desde fuera de la modernidad, no. ¿No es cierto? Va a ser otra la lectura. Las preguntas del foro, ¿no? La pregunta principal, la primera, ¿no?, que es esta. Aclaro que en este caso, a ver, de manera atípica, digamos, poco usualmente, hay 6 preguntas en el foro, ¿no? Pero la primera, colegas, compañeros, es la que le da línea a las otras preguntas, ¿no? Dice, ¿cómo y cuál es mi posicionamiento epistemológico para una investigación decolonial de la realidad educativa? Es clavísimo esta pregunta. O sea, esta pregunta pone en práctica todo lo que hemos visto en los 15 módulos anteriores. O sea, todo lo que es descolonización. O sea, si estamos en el camino de la descolonización, ya intuimos, ya avisoramos, ¿no?, ¿cuál es mi posicionamiento? ¿Cuál es mi lugar? ¿No? Académicamente, además, ¿no? Y hay varias preguntas que vienen a colación, ¿no? ¿Cuáles son las narrativas y perspectivas dominantes en la investigación actual? ¿Quiénes son los principales beneficiarios de estas narrativas y quiénes están marginados o excluidos? Entonces, estas preguntas tienen que ver, están de la mano con la primera, que es clave,
¿no? Para el foro, por si acaso. ¿Cómo y cuál es mi posicionamiento epistemológico para una investigación decolonial de la realidad educativa, ¿no? Y así hay varias preguntas, ¿no? Reitero que inusualmente han sido planteadas para el foro. Ahora no es una sola pregunta, trabajábamos una sola pregunta, ¿verdad? Pero no nos vamos a perder, repito, el primero es el hilo conductor, la primera pregunta para el foro. ¿Cómo y cuál es mi posicionamiento epistemológico para una investigación decolonial de la realidad? Esa es la pregunta clave, ¿no? En torno a ella podemos aditamentar estas otras preguntas, ¿no? Bueno, entonces, a ver, en lo que se refiere ahora, por un lado, entonces, tenemos esas dos actividades y trabajamos un poco de manera distinta en este módulo. Tenemos dos coloquios, uno es este. El segundo coloquio, como siempre, lo vamos a hacer el día jueves a las 8 de la noche. Y como siempre, vamos a organizar los 4 grupos. Y como siempre, cada grupo va a hacer una dinámica, ¿no? Mejor si es interactiva siempre, ¿no? O sea, no vamos a ver, hay como 6 textos, ¿no es cierto? Si se han fijado. Pero hay 2 textos centrales ahí. Hay Dussel y Mignolo, ¿no? Y son textos cortitos, ¿no? Pero en torno a esos 2 textos, ¿qué es lo que vamos a trabajar, colegas? ¿No? Esta pregunta, ¿no? Principalmente, esta y las que vayan en sintonía con esta pregunta. ¿Cómo y cuál es mi posicionamiento epistemológico para una investigación decolonial de la realidad educativa? ¿No? O sea, no necesitamos exponer los libros, sino qué aporta cada uno de ellos sobre esta y otras preguntas adyacentes. Os hemos dicho que en esta semana el tema central es mi posicionamiento epistemológico. ¿Desde dónde voy a encarar la tesis? ¿Desde dónde voy a pensar? ¿No? ¿Desde dónde voy a leer la realidad? ¿No? ¿Desde dónde voy a transformar la realidad? ¿No? Entonces, ¿cuáles de los textos, de qué manera aportan a esta y las preguntas colaterales? ¿Me entienden, verdad? ¿No? Esto para el primer grupo, que enseguida también vamos a organizar, ¿no? Muy bien, es hecho esa introduccióncita, luego voy a volver, ¿no? a esta presentación. Yo quiero que participen ahora ustedes, ¿no? Perdón, estoy manipulando esto. Muy bien, ahora sí. Bueno, entonces quiero que ustedes ahora participen, ¿no? Además se ha aclarado varios aspectos, ¿no? Primero, hasta aquí, hasta este 16º módulo, estamos entendiendo desde la Universidad Pedagógica lo que es la realidad. Suelto la pregunta, lanzo. ¿Qué es la realidad? Y por lo tanto, ¿qué realidad queremos transformar? ¿Dónde se encuentra la realidad? Esto es fundamental. ¿En qué lugar está la realidad? ¿Está dentro de mí? ¿Está afuera? Miren, no es fácil, ¿no? ¿Dónde está la realidad? ¿La puedo agarrar? Porque si tengo que transformarla, tengo que saber dónde está la realidad. ¿De qué realidad estoy hablando? Así que adelante, colegas, participemos. José quiere participar ya, lo estoy viendo. José Tapia, ¿no? Adelante, José.
Gracias, doctor. Interesante la pregunta y sobre todo muy reflexiva para cada uno de nosotros, ¿no? Eh, yo pienso que para responder eso tendríamos que ubicarnos nosotros, ¿no? En el contexto en el que nos encontramos inicialmente, con quiénes nos relacionamos, en qué comunidad vivimos, dónde desarrollamos nuestro trabajo, nuestro accionar, pero bueno, esa es una parte de la realidad, digamos, podríamos decirlo así, lo que nos rodea, lo que está alrededor de nosotros, ¿no? Pero también existe quizás la otra parte de la realidad que está eh, dentro de nosotros mismos, ¿no? Y por ahí tendríamos que un poco ir tomando posicionamiento de parte de las realidades, saber quiénes somos, de dónde venimos, qué queremos en este mundo. Y mm, pienso que son preguntas muy profundas, fuertes, que nos hacen reflexionar, nos hacen pensar mucho y bueno, eso, ¿no? Quizás hay una tercera parte de esa realidad que nosotros la conocemos así como realidad, que es la parte también que no se la ve, que está más allá de nosotros, no está dentro de nosotros, está afuera, pero es una realidad que no la podemos ver, ¿no? La parte espiritual, no sé, la parte afectiva, el cosmos, como dicen nuestros ancestros. Eh, creo que todos estos aspectos tienen que ver con la realidad en sí, ¿no? Entonces, yo la entiendo así más o menos cuando se habla de lo que comprendemos por realidad, sería eso, lo que somos por dentro, lo que llevamos, nuestras formas, nuestros pensamientos, nuestros valores, nuestra identidad, quiénes somos, lo que está fuera de nosotros, que podemos percibir, que interactúa con nosotros, el medio, la naturaleza, los seres, y lo que está más allá de todo eso, que es la parte espiritual. Por ahí pudiera quizás aportar en esta primera parte de lo que entiendo por la realidad, doctor. Gracias. Gracias, José. Muy bien, a ver, estamos esperando la participación del resto. Doctor, buenas noches. Bueno, en este módulo nos presentan diferentes preguntas, ¿no?, que nos llevan a reflexionar y, bueno, desde los anteriores módulos se ha ido, ¿no?, enfocando eso de cómo nosotros podemos transformar la realidad, cómo podemos producir conocimiento. Entonces, la realidad es muy compleja, no es una realidad que está ahí. Como dice, hay cosas que nos rodean, ¿no? El lenguaje es parte de la realidad, la cultura es parte de la realidad. Entonces, también para poder, digamos, comprender esa realidad y transformar, tenemos que ir también hacia a la historia, ¿no?, de cada, o sea, de nosotros, ¿no? Ver nuestra historia, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, como dice usted, ¿no?, el mismo es el que nos habla, ¿no?, sobre esa historia personal del sujeto que habla. Entonces, es importante esa reflexión que tenemos que hacer para poder nosotros proyectarnos, ¿no?,
hacia la realidad. Y como indicaban mis compañeros, es una realidad compleja, una realidad que podemos, claro, observar, pero hay otra realidad que está ahí que nunca hemos podido nosotros tal vez observar, ¿no? Con estos ojos ahora que estamos comprendiendo, ¿no es cierto?, la descolonización. Entonces este módulo va a ser un módulo donde nos va a ayudar a reflexionar bastante, ¿no? Y poder realmente comprender y cómo podemos aportar desde la investigación, como que también decía, es una investigación sentipensante, ¿no? Para poder hacer esa lectura de la realidad, pues tenemos que estar inmiscuidos, ¿no? En esa vivencia, en esa realidad, en ese modo de vida, ese modo de ser, ese modo de pensar que tienen, ¿no? las personas y las comunidades también, recuperando obviamente sus saberes y conocimientos, entrelazarlos, ¿no? Con la ciencia, para poder, digamos, transformar esta realidad que tenemos, bueno, con la que vivimos hoy en día. Muy interesante, la verdad, el foro más que todo, ¿no? Porque las preguntas que plantean nos ayudan a reflexionar, doctor. Gracias, Nancy. A ver, a colación de esta primera pregunta, ¿cuántas realidades existen, colegas? ¿Hay una sola realidad? ¿Hay N realidades? ¿Cuántas realidades existen? Conocemos. Hemos hablado también, ¿no? ¿Alguien se anima, a ver, a tratar este aspecto? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Melfi. Adelante. Existen muchas realidades, la realidad tangible y la realidad intangible. La realidad tangible que conocemos, pero no la conocemos en su totalidad. Y la realidad intangible también pues es parte de la cultura y es difícil conocer la realidad intangible de todas las personas. Y yo pienso que para transformar, lo primero que debemos hacer nosotros es desarmarnos. Y cuando yo hablo de botar las armas es despojarnos de la envidia, del racismo, de la discriminación, del egoísmo, del individualismo y de todos esos males que actualmente están azotando a la sociedad para poder ponernos en lugar del otro. Y cuando nosotros nos pongamos en lugar del otro o de los otros, recién hablaremos de una transformación verdadera dentro de nuestra realidad educativa. Eso sería un pequeño aporte, doctor. Gracias, Melfi. Doctor, la palabra. Sí, Wilmer, adelante. A ver, habiliten siempre, aunque sea cuando hablen, su cámara, colegas, compañeros. En este momento nadie está Doctor, no se con la escucha el cámara. micrófono. Sí, Wilmer, te dije adelante, pero por favor, habiliten sus cámaras, ¿no? Habiliten. Tenemos que habilitar nuestras cámaras. Todos. Adelante, Wilmer. Doctor, muchas gracias. Muy buena noche, querido compañero, doctor. La verdad es que es importante analizar el punto de partida. Para quien le habla es determinante porque tenemos que coger un rumbo, un norte, tenemos que enfocar el horizonte político por donde vamos a ir trabajando, no solamente este módulo, lo que salda, ¿no? Entonces pienso de que personalmente, desde mi punto de vista, doctor, ahí tenemos dos realidades. Una es la realidad aparente, es la realidad aparente, digo, porque pareciera de que es nuestra verdadera realidad, pero no lo es. Vivimos todavía sumergidos en la ideología, en la idiosincrasia, en el pensamiento, incluso vivimos sumergidos en la forma cultural, social, económica, política, que obedece a lo que significa el neocolonialismo. Sigue presente en nosotros mismos, en la sociedad, en lo que significa esa realidad. Entonces debemos en este punto identificar aquello para poder pasar a través de
a través del mismo conocimiento hacia la liberación, hacia la realidad que nos corresponde. Me refiero a una realidad holística, integral, donde no solamente convergen lo que significa nosotros, la comunidad, sino también tiene que ver lo que significa el cosmos, la madre tierra. Entonces, una realidad que es nuestra y siempre ha sido nuestra. Lo que tenemos que hacer es despojarnos de esto que tenemos actualmente, que lo hemos heredado. No vamos a nosotros de repente llorar por la leche derramada, lo hemos heredado, pero debemos nosotros, dentro del módulo, en nuestro accionar, el hecho de transformar. Eso sí considero de que nosotros, a partir de identificar aquello, vamos a poder transformar nuestra realidad para poder encontrar días mejores con justicia social, una educación que responda a la realidad propiamente dicha. Eso, doctor, es lo que yo más o menos puedo interpretar. De repente estoy equivocado, pero bueno, quisiera manifestarlo. Gracias. Muchas gracias, Wilmer. Bueno, nos estamos acercando, está muy bien, ¿no? Y me alegra mucho. A ver, esta otra pregunta que es fundamental. ¿Dónde está esa realidad de la que hablamos? ¿Está fuera de nosotros o está dentro de nosotros? ¿Está en ambas partes? ¿Alguien se anima a dilucidar ese aspecto? ¿Dónde está la realidad? Colegas, a ver, los que no han participado. Y si no, entonces los que han participado vuelven, ¿no? Pero primero los que no han participado. Doctor, Rubén, adelante, Rubén. compañeros y compañeras, una vez más, tengan buenas noches. Al punto, doctor, yo considero que la realidad está en la subjetividad de cada uno de nosotros, está en nuestro pensamiento, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestra manera de ser, de la manera como nos relacionamos con los estudiantes, con los papás. Entonces, concretamente, la realidad para mí estaría en nuestra subjetividad. Súper. Eso, doctor. Muchas gracias. Muy bien. A ver, ya hemos llegado al tema, ¿no? Sobre todo con Wilmer y Rubén. Muchas gracias. A ver, permítanme un poco compartir. A ver, no les voy a coartar, obviamente. Jacinta, no te veo, Jacinta. Veo tu foto, pero queremos verte. A ver, antes de redondear. Jacinta Lascano, adelante, no te escuchamos. Te vemos, no, pero no te escuchamos. Hola, doctor. Sí, hay problemas, hay interferencias en tu micrófono. Sí, doctor. Quería yo un poquito aportar al tema que estamos hablando sobre las realidades, donde se dice que existen dos realidades, ¿no? La subjetiva y la objetiva. A partir de ello, de un término más filosófico, nos dice que esta realidad busca esa totalidad de las cosas reales, pero asimismo nos muestra que debemos entender el sentido positivo y negativo, que esto nos tiene que expresar de una manera más abstracta a esa totalidad donde existe, y lo que es un modo donde se ve el sentido negativo y que afirma, nos dice, ese concepto que nosotros debemos tener de la realidad para darnos esa contraposición de esa misma apariencia que nosotros tenemos. Dentro de ello, a la etimología de estos conceptos que nosotros conocemos a esta realidad, tenemos que ver que la realidad es parte de una cosa, pero esa parte de esa cosa es la que nos hace ver la realidad que en sí nos muestra todo lo que está en nuestro alrededor, pero ahí viene lo que se llama el objeto de la ambigüedad. Es
esa ambigüedad que en la realidad nosotros podemos verlo a partir de esas diferentes formas, es decir, de algo que nosotros podemos aparentar, pero que hay un problema, por ejemplo, pero que también puede ser real. Es decir, estamos dentro de esa realidad, dentro de ese problema, aparentar que hay esos problemas, pero nosotros podemos aparentar estar dentro de ello, pero sí esos problemas están en nuestra realidad. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que dentro de esta realidad existen muchas posibilidades como imposibilidades que nosotros debemos entender que tiene su sentido de efectividad dentro de lo que es nuestra propia realidad. Entonces, nuestra realidad tiene que ser activa y demostrar que los problemas sí existen y deben convertirse en su propia determinación. Cada problema tiene su propia determinación. Es decir, nosotros estamos involucrados en ello, nosotros A ver, determinamos. Jacinta, casi no te escuchamos, ¿no? Es inaudible, es intermitente, así que te pido por favor que puedas controlar. Hay un zumbido, hay un ruido, ¿no? Ensordecedor y no se escucha. Muy Ya, bien. doctor, es que aquí hay mucho ruido, creo que mi internet. Ya no te escuchamos nada, Jacinta. Muy bien. Gracias, Jacinta. Gracias. Ha sido muy importante la participación. Cierra tu micrófono, por favor, Jacinta. Está provocando una interferencia. Jacinta, puedes cerrar tu micrófono. Muy bien. Le hemos silenciado. Mil disculpas, Jacinta. Bueno, yo les estaba mostrando muy bien, a ver, recogiendo las ideas que han dado José, Wilmer, Jacinta, todos los que han participado, ¿no? Y me alegra que podamos recordar rápidamente los elementos que hemos visto en los anteriores módulos, conmigo o con otro docente, seguramente, ¿no? Entonces, solo para redondear, ¿no? Y tomando en cuenta siempre los aspectos que ustedes también lo han planteado. A ver, ¿cuántas realidades existen? No existen muchas, ¿no? Desde un punto de vista general, podemos decir que hay muchas realidades, pero en suma, esas muchas realidades se van a licuar en dos. Y tiene que ver con el centro periférico, de donde viene el conocimiento, ¿no es cierto? Está aquí en la pantalla, ¿no? El centro geopolítico, o sea, la realidad de los países modernistas, modernos, ¿no? Y como lo ha dicho, a ver, el colega Ticona, ¿no? Rubén, esa realidad está dentro de nosotros, está. No está fuera, ojo. O sea, siempre yo también pensaba hasta hace muy pocos años que la realidad estaba afuera. Y había que transformar entonces eso que está fuera de mí. No. Rubén ya lo dijo. Gracias, Rubén. La realidad está dentro de nosotros. Entonces, cuando hablamos de transformar la realidad, es que nosotros nos tenemos que transformar primero que nada. ¿No? Entonces, hay dos realidades. Una, la realidad que viene del centro. Recuerden además, ¿no? Qué irónico, qué agresivo el asesor norteamericano de George Bush cuando dice, señores latinos, ¿ustedes creen que están viendo la realidad? No. Nosotros les decimos cuál es su realidad. Mientras ustedes estudian esa realidad, nosotros ya hemos inventado otra realidad.
Por eso es subjetiva. Nosotros, como ha dicho Wilmer Aro, creemos ver esa apariencia, es la apariencia. Porque detrás de eso está la verdadera realidad. Wilmer dijo, hay una realidad aparente y una realidad que tiene que ver con el contenido mismo, ¿no? Con la verdadera realidad, digamos. Entonces, hay dos realidades. Una, la que cuestionamos, interpelamos, la que discutimos, la que queremos transformar, pero está dentro de nosotros. Porque hemos dicho, recuerden, cuando nosotros queremos ver la realidad, simple y llanamente proyectamos como película lo que está dentro de nosotros. Es decir, objetivamos, creo que algo de eso estaba diciendo la colega Melfi, ¿no? Objetivamos nuestra subjetividad. O sea, lo que está dentro de nosotros, bien estructurado, bien calado, bien formateado, que es modernidad, lo que está dentro de nosotros, aunque lo neguemos, eso proyectamos, eso vemos también. Por eso es que todos los profesionales, cuando nos titulamos, vamos al campo, creemos ver Europa. Vemos valores europeos, conceptos europeos, categorías europeas. Y medimos con método europeo también. Y no nos damos cuenta, ¿no? Eso nos damos cuenta que cuando hacemos epistemología. Entonces, lo que cuestionamos es la realidad eurocéntrica, la realidad unidimensional, ¿no? Alguien ha dicho solo lo visible. O sea, el centro plantea una realidad visible. Por eso es medible. Tiene que ser visible, tangible para que sea medido. Y alguien ha dicho también de ustedes que hay lo no visible, que ahora la física cuántica desde 1927 ha descubierto y está a nuestro favor, ¿no? Entonces, lo que está fuera del centro es la realidad, la otra realidad, o sea, la periferia, digamos la realidad de los pueblos, que es una realidad multidimensional. Alguien lo ha dicho también. Es visible y no visible esa realidad. A esas realidades a las que queremos volver. No vamos a volver en el tiempo, sino en el modo de ser. Esa realidad compleja, lo han dicho ustedes, me alegra mucho, es holística. Creo que era Ramiro Ticona. Es comunitaria, es holística, es compleja. Entonces nos damos cuenta, colegas, compañeros, hay dos realidades. Una unidimensional, cuantitativa, además es machista, patriarcal, ¿no es cierto? Es lineal esa realidad, ¿no? Y versus la otra realidad que es cíclica, es multidimensional, compleja, holística, comunitaria, que tiene que ver con el nosotros. La realidad eurocéntrica tiene que ver con el yo egoísta, ¿no es cierto? Por eso es solipsista, ególatra, egocéntrica. Y esta otra realidad nos va a permitir ver el Hiwasa en Aymara. No canchis creo que es en quechua, ¿no? El nosotros, ¿no? Entonces hay dos realidades. Queremos encontrarnos con esa verdadera realidad que también está en nuestros genes, colegas, compañeros. Pero no lo vemos porque ha sido encubierto históricamente, geopolíticamente. La educación precisamente se ha encargado de hacer eso, miren. Y ahora a través de la educación también queremos desmitificar eso. A eso le llamamos descolonización, por una parte, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de transformar la realidad, ahora sí, ¿de cuál realidad vamos a transformar? La realidad eurocéntrica, esa realidad moderna, unidimensional, que está dentro de nosotros, ¿no? O sea, hemos visto en anteriores módulos que la colonialidad no está fuera, está dentro de nosotros. Y otra vez, esa realidad no está fuera, está dentro de nosotros. Entonces no hay que trabajar mucho afuera, sino
dentro de nosotros primeramente. El problema es subjetivo, como dice Ramiro Ticona. Muy bien, Ramiro, estamos bien en ese concepto, ¿no? O sea, es subjetiva. O sea, está en nuestra conciencia, ¿sí? O sea, en nuestra conciencia, si quieren, en nuestra identidad profunda, en nuestra intraculturalidad. Por eso es importante hablar como primer paso, antes de un proceso intercultural, hemos dicho, un proceso intracultural, como ahora entendemos, que es posicionamiento epistemológico. Por un lado va a ser ese proceso intracultural, pero a nivel epistemológico, porque antes lo hemos hecho a nivel folclórico, ¿no ve? Cuando hablábamos de intraculturalidad. Ahora sí, en el doctorado vamos a aterrizar realmente de lo que es intraculturalidad, porque este primer paso, como ha dicho el colega Aro, para él es determinante, sí es determinante. Es este proceso intracultural al que le llamamos posicionamiento epistemológico, locus de enunciación. Muy bien, está aclarado entonces de qué realidad estamos hablando, colegas, ¿no? Y también ustedes han desarrollado muy bien lo que es el posicionamiento epistemológico, el locus de enunciación, ¿no? No sé si sobre este aspecto, que no está claro todavía, hay opiniones sobre el locus de enunciación, ¿no? No lo hemos tocado todavía, así de pasada más. Ahora sí, ¿no? La pregunta, ¿qué entendemos por locus de enunciación? Entonces, ahora, ¿qué es el posicionamiento epistemológico? ¿No? Así que otra vez abro el micrófono para todos ustedes, colegas, compañeros. ¿Qué va a hacer ahora en esta realidad? Ya sabemos de qué realidad estamos hablando y cuál hay que transformar. ¿Dónde nos ubicamos ahora? ¿Desde dónde? O sea, por lo tanto, ¿qué es el locus de enunciación? ¿Qué es el posicionamiento epistemológico, por lo tanto? Colegas, adelante. Doctor, Sí, adelante. buenas noches, doctor Álvarez. A todos presentes aquí en la sala virtual. Interesante, ¿no? A un inicio, dar algunos criterios, algunas impresiones también respecto al módulo. Y cuando nos cuestionamos respecto a la realidad en el contexto donde nosotros vivimos, trabajamos, y a partir de aquello está el locus, ¿no? El discurso, ¿no? Lo que yo señalo en este momento, a partir desde donde estoy, ¿no? Eso seguramente va a ser algún punto de vista teórico, pero cuando nosotros ya experimentamos, ¿no? Llámese en el sector educativo, hablamos de nivel regular, veremos, a ver, superior, veremos el sistema universitario, y ahí podemos visibilizar de qué manera se tiende a transformar. No, muy superficial hasta el momento se maneja eso, que se está transformando, ¿no? Pero en los hechos, en la práctica, ¿no? Sigue siendo así manejado de hace 40, 50 años la educación. ¿Por qué? Porque si bien hablábamos de formatear, también en la parte práctica para el desempeño mismo, para el desarrollo mismo de la persona como tal, o de un maestro hablaremos, o de un director y demás, está pues lineado bajo algunas normativas que no te deja desarrollar. Otras de acuerdo a tu creatividad, llamaremos así, ¿no? Con ese afán de transformar, si no, simplemente es cumplir, ¿no? Entonces, hasta aquí yo veo, yo veo muy árido cuando vemos en una unidad educativa, llamaremos, ¿no? Las prácticas nuestras siguen en un horario ¿no? de 40 minutos, termina ahí. El contexto social, ¿qué te exige? Te exige
a lo que ellos habían practicado, por decir. Mira, fíjese, la sociedad, ¿qué te exige? ¿No? Yo les hablo aquí del alto, ¿no? ¿Qué te exige? Te exige lo que siempre se hacía. Su forma de pensar sigue siendo eurocéntrico. Entonces, ¿cómo ya deberíamos haber trabajado? Nosotros, bueno, en este momento conscientemente nos ponemos a reflexionar, mira, vamos a transformar, ya vamos a contribuir ya desde nuestra parte, pero el entorno te exige otras situaciones donde finalmente te convierte en un objeto y ahí, desde ahí, para que no te aíslen del entorno laboral, bueno, tendrías que hacer lo que ellos hacen. Sales de la institución, pones a reflexionarte nuevamente, ¿no? Entonces, eso es lo que la complejidad que nos muestra en nuestro entorno, en el lugar, en la realidad objetiva donde estamos trabajando. Uno. Lo otro, también nos cerramos nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de transformación educativa, muy bien, se ha avanzado, pero se sigue persistiendo en eso cuando nosotros tenemos algunos textos, ¿no ve? Que nos dicen, que nos brindan. Colega Néstor Vázquez, vamos a rogarle que seamos precisos, ¿no? O sea, en lo posible. Estamos hablando, a ver, Está bien, de está qué bien. entendemos Entonces, por locus de enunciación sí. o Entonces, posicionamiento sí, epistemológico. doctor, sí, doctor, en este caso, cuando hablamos del locus, el discurso desde donde estamos hablando, desde nosotros, donde captamos, ¿no?, la complejidad, a partir de aquello, yo pienso en caso personal, por ejemplo, como estamos cursando el doctorado, cómo nosotros tenemos que contribuir a partir de esas experiencias. Eso va a ser nuestro aporte, ¿verdad? Entonces, siempre en el marco de la descolonización, ya con otra forma de pensar, pero no en base o en función a esa realidad compleja que nosotros tenemos. Simplemente, doctor, para... Gracias, gracias. Otro, creo que Melanio quería participar. Melanio, adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Melanio. Compañeros, también buenas noches. Bueno, creo que el locus de enunciación se refiere a desmantelar todo eso, ese fetichismo, ¿no?, que existe en bueno, en el capitalismo. Es decir, sabemos que el capitalismo ha trabajado todo un corpus teórico, pero, y ese corpus teórico lo hemos conocido en la universidad, en la escuela, en el colegio, en los posgrados, en la mayoría de las universidades, y luego a partir de eso hemos ido construyendo nuestra percepción de la realidad, nuestro imaginario, ¿no? Entonces, eso hay que desmantelar, porque el que no se da cuenta de que su realidad, su percepción está colonizada o está fetichizada, o lo que ha dicho el compañero, está en apariencia, no va a poder encontrar su posicionamiento, ¿no? Porque hay que hacer un doble trabajo, ¿no? Primero, tienes que conocer el corpus teórico de lo que actualmente domina todos los 5 países que producen el centro, ¿no? Tienes que conocer, rebatirlas y empezarles a desnudar todo lo que ocultan detrás de eso y empezar después de eso, a crear, a proponer nosotros a partir de los saberes y conocimientos indígenas originarios y popular los nuevos saberes y conocimientos, ¿no? Un nuevo corpus teórico que Juan José Bautista más o menos decía que tardaría unos 150 años o 100 años en establecerse, ¿no? Entonces, yo lo entiendo, esa dinámica, ¿no? Que el sujeto investigador, en este caso nosotros, tenemos que hacer ese doble trabajo, ¿no? Por un lado, ese corpus teórico dominante que actualmente existe, ¿qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que fetichiza? ¿No? Porque solo vemos la apariencia y a partir de eso, el segundo paso es construir
lo que es verdaderamente la realidad, ¿no? Es decir, después del fetichismo, lo aparente, ¿qué está? Entonces ahí está la otra realidad desde la perspectiva crítica, de colonial, todo eso. Nada más, gracias, doctor. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? O sea, a ver, ¿qué estamos entendiendo por posicionamiento epistemológico? ¿No? En otros términos, ¿qué es el lugar de enunciación? Locus de enunciación. Mamani Nina ha levantado la mano, me dice, adelante. Gonzalo es, ¿no? Gonzalo, mamá. Y otra persona más. Gonzalo, adelante. Bueno, gracias doctor, buenas noches y colegas de la misma forma, buenas noches. El tema en cuestión es muy interesante y nos llama siempre a la reflexión. Justamente yo quiero mencionar respecto a la realidad, ¿no? Yo, por ejemplo, desde mi punto de vista, manifiesto de que existe una realidad existencial y a partir de esta realidad existencial pues puede tomarse diferentes realidades de acuerdo al contexto o a los diferentes ámbitos en que nosotros nos desarrollamos, ¿no? Y entonces justamente es lo que se ha manifestado las anteriores intervenciones, ¿no? Y a partir de esto me parece que el locus de enunciación tiene que ver mucho con la realidad en que nosotros nos desarrollamos, es decir, desde lo que es la subjetividad que ha hecho mucho eco en nosotros desde la colonialidad, desde el mundo moderno, tenemos esa realidad, ¿no? De nuestra subjetividad. Y a partir de eso es muchas veces donde nosotros empezamos a actuar o empezamos a leer la realidad misma de todas las personas o de donde nosotros nos encontramos. Entonces, no está pues bien determinado o bien definido la autoafirmación de cada uno de nosotros porque estamos replicando justamente lo que la colonialidad no se ha metido pues en mente o en nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente debemos despojarnos primeramente, por eso creo que yo estoy también muy de acuerdo con lo que dice, con lo que han dicho los compañeros, de que primeramente debemos de manera interna, desde nuestra subjetividad, despojarnos de todo ese aspecto y en función a eso poder leer una verdadera realidad. Entonces creo que esto del locus de enunciación, bueno, es un aspecto donde nosotros como educadores se nos hace muy difícil, ¿no? Porque muchas veces debemos conocer diferentes realidades donde en algunos casos incluso no aceptan su propia realidad, ¿no? Entonces, un aspecto fundamental donde debemos adentrarnos, ¿no? En este pensamiento y identificar el locus de enunciación que cada uno de nosotros desarrolla, ¿no? En su diario vivir. Eso es lo que puedo manifestar, doctor. Gracias, Gonzalo. Gracias. Gracias. Alguien más creo que estaba levantando la mano. Reinaldo. Sí, está Reinaldo. ¿Quién es el que quiere hacer uso de la palabra? Doctor, Wilmer, adelante. Quiero aportar, por favor, me parece muy interesante. Reinaga, adelante. Sí, Wilmer Aro Reinaga. Quiero aportar, adelante. Quiero aportar, doctor, me parece bueno, ya habíamos definido las dos realidades. Y pienso que esta pregunta que usted acaba de lanzar está vinculada, está relacionada a la situación. Entonces, cuando usted pregunta por el posicionamiento epistemológico o el locus de enunciación, considero de que es el proceso donde nosotros debemos hacer la lectura de la realidad, ese análisis crítico de la realidad, pero desde una visión integral. ¿Qué significa eso? No solamente ver el tema, el ámbito educativo, sino más por el contrario, si estamos hablando de transformar la realidad, debemos hacer un diagnóstico sociocomunitario participativo, incluyendo los diferentes ámbitos. Desde el ámbito educativo,
el relacionamiento con el ámbito social, con el ámbito cultural, político, económico, lingüístico, etcétera. Entonces, el locus de enunciación nos invita a hacer esa lectura de la realidad, ese diagnóstico, ese análisis de coyuntura, para que a partir de ese punto podamos identificar en nosotros mismos, como alguien decía, el punto de partida para realizar una investigación, la problemática, la necesidad que nosotros vamos a detectar, y podamos nosotros sentarnos y reflexionar para qué vamos a investigar, por qué vamos a investigar, a quién va a beneficiar esa investigación y cómo lo vamos a hacer. Entonces, considero de que es eso, doctor, es la lectura de la red para nosotros posicionarnos y ubicarnos dónde estamos, qué papel jugamos, qué otros elementos tienen que ver con el tema educativo, que muchas veces es la parte fundamental para lo que significa la transmisión de conocimientos. Eso, doctor, lo que yo puedo aportar en lo que significa el tema del locus de enunciación. Muy bien, gracias. Wilmer, ¿alguien más? Muy bien, a ver, vamos a intentar redondear, ¿ya? Para ello, otra vez voy a compartir Micrófono, pantalla. doctor. A ver, mi micrófono está fallando. Su micrófono. Sí, eso doctor. estoy intentando hacer y como que me falla, ¿no? Muy bien, Ahora gracias. está bien, ahora está bien. Muy bien, entonces, a ver, vuelvo a mi presentación, ¿no? Bueno, recogiendo siempre las expresiones de los colegas, ¿no? Teóricamente es fácil decir, yo me ubico en mi lugar, desde mi cultura, desde mi posición, desde donde estoy yo. Pero ¿cómo es eso? O sea, ¿qué significa eso? ¿No? Entonces varios colegas han aportado, ¿no? Y en estos más de 10 módulos hemos hablado este proceso descolonial, ¿no? La descolonialidad del saber, ¿no? ¿Cómo salimos de la modernidad? ¿No? ¿Cómo hacemos este paso de la modernidad? Bueno, Melanio decía, donde justamente está todo, él decía, un corpus teórico que hemos asimilado. Ojo, y Melanio precisó muy bien. Muchos compañeros indianistas, hermanos, niegan la modernidad. No, tenemos que conocer, como dice Melanio, profundamente. O sea, si no, no vamos a comprender en contra de qué estamos, qué es lo que estamos cuestionando. Entonces, una primera tarea, dijo Melanio también, es justamente conocer bien la modernidad. Y eso hemos hecho en varios módulos. Desmontar la modernidad. Melanio ha dicho desmantelar. Y eso hace Juan José Bautista, Rafael Bautista. Desmantelan la modernidad, pero lo hacen conociendo profundamente primero, desde adentro, con los más capos. Entonces, nosotros estamos con un pie aquí dentro, ¿no? En la modernidad. Todo este tiempo nos hemos formado con herramientas de la modernidad. La pregunta otra vez, ¿cómo salimos ahora? Esa salida justamente es lo que se va a llamar descolonización, ¿no? O sea, ¿cómo salimos de esta racionalidad, de esta subjetividad donde radica la colonialidad? Reitero otra vez, la colonialidad radica dentro de mí, ¿no? Así como esa realidad también. No está afuera. Yo me puedo quejar, el gobierno es colonial, los partidos políticos, los papas. Primero, dentro de mí. Es intrínseco. Está dentro de mí. Eso ya nos quedó claro, hemos trabajado en varios módulos, ¿no es cierto? Salir de allí para luego ubicarnos en nuestro propio locus de enunciación es el tema. Salir de ese yo egoísta que es la modernidad,
de esa sociedad, de la dominación y explotación exponencial, donde el yo egoísta es el que transforma todo lo que está a su alrededor, en otras palabras, mata todo lo que está en su alrededor, ¿no es cierto? La ciencia, el desarrollo, el capitalismo, todo lo que producen es muerte, eso ya nos queda muy claro. ¿Cómo salimos de ahí entonces? No. Para eso hacemos el pasaje transontológico que en un módulo hemos trabajado. Transmoderno, trans quiere decir ir más allá de la modernidad. Es todo un proceso. Ese proceso metodológicamente se llama descolonización, descolonialidad, ¿no? Y ahí, como decía el compañero Melanio también, ¿no? Vamos a, después de haber conocido la modernidad bien, después de haber encontrado la enfermedad que está en la sociedad, está dentro de nosotros mismos, ahora vamos a buscarnos, vamos a buscar fuera de la modernidad, vamos a desencubrir la otra realidad, nuestro propio nosotros ahora, nuestra propia subjetividad, que va a ser otra racionalidad, ni tan otra ni tan nueva, sino es volver a nuestra racionalidad. A eso le vamos a llamar, digamos, folclóricamente, ¿no? Rescatar los saberes ancestrales, culturalmente, ¿no? A eso le vamos a llamar. O sea, epistemológicamente nosotros estamos diciendo volver a nuestra propia racionalidad, a nuestro propio sentipensar, a nuestro propio modo de ser, a nuestra propia conciencia, a nuestra autoconciencia. Aquí está la conciencia, en la modernidad está la conciencia, ¿no? Saber lo que hago. Y aquí va a estar la autoconciencia, saber lo que hago y por qué hago lo que hago, además, y sujeto a todos, a todo lo que me rodea. Entonces, este proceso, por un lado, también es intracultural, ¿no? Porque estoy volviendo a mis raíces, a lo mío, a lo propio, a mi escenario, a mi realidad al mismo tiempo, ¿no? A mi subjetividad, a mi esencia, a mi contenido. He saltado de la apariencia a mi contenido, ¿no? Entonces, este proceso es lo que hemos trabajado todo este tiempo en diferentes módulos. ¿Cómo salir de la modernidad? Cuando volvemos a ser nosotros mismos. Cuando volvemos a ser nosotros mismos, ahora sí podemos posicionarnos, ¿no? Desde ese lugar. Porque decir, yo soy Aymara y pienso desde ahí, pero ¿qué significa eso? Yo estoy en el campo, desde ahí pienso, ¿qué quiere decir eso? Epistemológicamente, ¿no? Eso estamos intentando explicar. Entonces, una vez que me ubico, esto puede llamarse el vivir bien, este nuevo escenario que es mío, la comunidad de la vida, ¿no? A ver, aquí abajo creo que tengo otras diapositivas, ¿no? No sé si ¿no? Aquí está, lo de la conciencia a la autoconciencia. Cuando yo he salido, ¿no? De este individuo solipsista que soy, que era egoísta, que me ha criado la modernidad y el capitalismo, vuelvo a ser un sujeto sujetado a la vida. O sea, voy desde un individuo que promueve la muerte sin saberlo además, ¿no? Hacia un sujeto, hacia un jaque, un runa que está sujetado a la vida, produce y reproduce la vida. Y ojo, ¿por qué desde los pueblos originarios? ¿No? No es por una cuestión folclórica, habíamos dicho. No es una cuestión ideológica. Es profundamente epistemológica y metodológica. ¿Por qué? El primer principio de la ética dice, recuerden, Dussel, es la afirmación de la vida. De los 8 principios que hay, que trabaja Dussel, el primer principio es la afirmación de la vida, ¿no? ¿Quiénes afirman la vida? La víctima.
los dominados, ¿no? Los ninguneados, los excluidos. En otras palabras, los más ninguneados son los originarios. No hay dónde perderse. O sea, es una cuestión ética. ¿Quiénes afirman la vida, por lo tanto? Los pueblos originarios. Por eso también culturalmente se dice, ¿no? Los pueblos originarios son los que guardan el patrimonio, son el patrimonio de la humanidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces estamos reiterando cómo es esta salida de la modernidad para ubicarnos en nuestro propio escenario y tener ese escenario desde el cual pensamos, desde un, individuo ególatra, egocéntrico, hacia un sujeto, hacia un jaque. Ojo, el concepto jaque es muy profundo. Jaque no es chulla primero, es panichacita, o sea, es marido y mujer. Como todo en la vida nuestra, en nuestra realidad, ahora sí, estamos en nuestra realidad, desde ahí pensamos, o vamos a intentar pensar, todo es par. Entonces, para que la persona sea completa, primero se empareja, ¿no es cierto? Como todo, es varón y mujer. Y se va a articular con todos, va a entender a todos como sujeto, empezando de la pacha o de la naturaleza, el mundo espiritual, que ha dicho Félix, ¿no? El mundo visible, o sea, con todo se va a articular este sujeto. Este nuevo sujeto plurinacional, digamos, el verdadero sujeto plurinacional. Entonces, eso es volver a lo nuestro, ¿no? Volver a nuestra raíz, volver a nuestro escenario, a nuestro lugar de enunciación. A eso le vamos a llamar posicionamiento epistemológico, ¿no? Lo que estamos diciendo es un poco la suma de lo que dicen los decoloniales, ¿no es cierto? Desde Dussel, Hinckelamert hasta los hermanos Bautista, pero con más énfasis los hermanos Bautista porque ellos van a intentar pensar desde el originario. Dussel todavía no llega hasta ese nivel, ni Hinckelamert, ¿no? Pero los hermanos Bautistas sí arriban, digamos, ¿no? Hasta ese lugar. Entonces yo creo que con esto, colegas, ¿no? Nos tendría que quedar claro qué es entonces el locus de enunciación, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Del posicionamiento epistemológico. Es una tarea nada fácil. Y lo han dicho muchos de ustedes. Tenemos que mover el árbol genealógico nuestro, ¿no? Teóricamente hemos hablado todo este tiempo. Y ahí nos vamos a encontrar quiénes somos realmente. Pero recuerden, no hay muchas realidades, hay solo dos. Y está en nosotros. Mitad de nosotros es moderno y mitad de nosotros es originario, aunque nos neguemos. Unos más cerca, otros más lejos. Otros más conscientes, otros más inconscientes, ¿no? Pero está dentro de nosotros. Las dos realidades están. ¿Cuál nos ha dominado principalmente? La realidad moderna. ¿Cuál epísteme nos ha dominado más? La moderna. Ahora queremos desarrollar el nuestro, desde este lado, digamos, ¿no? Desde nuestro lugar, desde nuestro propio lugar. Entonces, como decía Wilmer Aro, esto es clave, determinante, finalmente, ¿no? Tanto para ustedes como para nosotros. Unos también en los docentes hemos desarrollado este tema, ¿no? Otros, bueno, también han tenido, ¿no?, sus limitaciones seguramente, pero están desafiados a encarar esta gran interpelación que nos hace el conocimiento, colegas. Entonces, por eso es importante este primer paso del posicionamiento epistemológico que tiene que ver con la realidad al mismo tiempo y que esta semana nos tiene que quedar claro. Ahora, para ello,
tenemos que organizar 4 grupos, como siempre. Yo requiero de ustedes voluntarios, otra vez. El primer grupo, ya tienen ustedes grupos, lo sé yo, lo saben ustedes. Un primer grupo. A ver, ¿por quiénes está conformado? Justamente va a trabajar este tema, ¿no? Que ya lo hemos aclarado mucho, ¿no es cierto? Yo creo que otros grupos no van a tener esta posibilidad que estamos desarrollando, porque yo tuve la virtud de quedarme, miren, 15 módulos con ustedes, solo uno no estuve, ¿no? Entonces, estamos haciendo la secuencia, ¿verdad? La secuencia lógica, ¿no? De cómo hemos empezado y ahora cómo tenemos que aterrizar también. Yo le estoy muy agradecido a la Universidad Pedagógica por haberme permitido, digamos, ¿no? Creo que soy el único antiguo que queda en este momento, ¿no? Así que yo creo que vamos a caminar bien también, ¿no? Espero que las tesis que tengamos sean realmente transformadoras, pero eso va a depender, ¿no?, de nosotros, porque está dentro de nosotros, porque seguimos pensando, ¿no?, que la realidad está afuera, ¿no? O sea, está dentro de nosotros, ¿no? Todo está dentro de nosotros. El cambio tiene que empezar por eso, por cada uno de nosotros, ¿no? Muy bien, si alguien quiere aportar algo, y si no, pasamos a la última parte, que es la organización de los grupos. Muy bien. Entonces, necesito, repito, un primer grupo, colegas, y sobre la marcha ya. Tenemos 6 textos de lectura, repito. Algunos ya lo han leído muy bien. La colega, ¿cómo se llama? No está, en este momento no me aparece. Ella mencionó que ya leyó, por ejemplo, a Mignolo, excelente, ¿no? Muy bien, Nancy, ¿no? Entonces, Mignolo nos va a dar muchas pautas, igual que Dussel y los otros también. Lo que tenemos que hacer es un poco rastrear entre ellos y trabajar principalmente este concepto y sus aledaños, o sea, el posicionamiento epistemológico, el locus de enunciación. Nos hemos aclarado esta noche, ¿no es cierto? O sea, no tenemos que ir a buscar mucho, digamos, ¿no? La siguiente semana haremos el intento lo propio también, ¿no? Melfi, ¿quieres decir algo? Doctor, ya tenemos grupo conformado nosotros. Muy bien, excelente. Díganme, díctenme. Ese grupo 1. Muy bien. Estoy yo, Jacinta y... ¿Quién más que me ayude, Jacinta? Melfi. Pensar. Jacinta, Nancy. Y José. José. Alicia también. Y Alicia también. José, Alicia. Sí. ¿José qué es? Tapia. Ah, José Tapia. A Félix, ¿no? A Félix José. Ah, ya, yo lo conozco por Félix. Pues. Es nuestro. Sáqueme de duda, ¿es distrital en Sucre? ¿Dónde? Tarija, creo. Ah, en Tarija, ¿no? Si no estoy equivocada. Muy bien, está Melfi, Jacinta, Nancy, Félix, José y Alicia. Son 3, 5. A ver, son 22. Sí, está bien. 2 grupos vamos a tener de 5 y otros 2 grupos de 6. En lo posible va a ser así. Entonces, ya sabemos el tema que tenemos que trabajar el día jueves. Repito yo, no necesitamos exponer cada uno de los textos, no. Saquemos lo mejor de Mignolo sobre el posicionamiento epistemológico y sus aspectos colaterales, como la realidad, por ejemplo, ¿no? De Silvia Rivera, si podemos encontrar algo, de Dussel también y de los otros textos, ¿no?, que no son muy conocidos los autores. ¿De acuerdo? O sea, repito, no vamos a exponer lo que dice Silvia Rivera, no nos interesa, sino nosotros queremos qué dice Silvia Rivera sobre el posicionamiento epistemológico, por decirles, ¿ya? No necesitamos saber qué dice
O sea, Silvia Rivera sabemos quién es, ¿no es cierto? Pero debe decir siempre algo bueno, discúlpenme, ¿no? Debe decir siempre algo bueno. Entonces, pues eso que es bueno hay que buscar con respecto a nuestro interés, al posicionamiento epistemológico, ¿no? Si hay alguna pregunta, adelante. Esta es la primera vez que nos hemos pasado bastante tiempo en primer día, digamos, ¿no? Y yo creo que va a ser así porque la temática implica eso, ¿no? O sea, este es como ha dicho Wilmer, es fundamental este primer paso. Adelante, colegas. Doctor, está bien que lleve a través de la plataforma Meet, porque el Zoom mucho se corta, esto está bien, siento que está más estable que el Zoom. A propósito, por favor. Sí. La institución tenía comprado el Zoom hasta el anterior módulo, ¿no? Pero ahora ya no lo tiene, entonces están en ese proceso y mientras tanto estamos salvando, ¿no? Si estamos salvando con esto que es gratuito y además intentando grabar con una aplicación adicional que hemos conseguido, cada uno de los docentes por su lado, ¿no? Entonces, perdón, me alegra saber que sea más estable, pues excelente, ¿no? Ahora, otra cosa, en la guía didáctica, bueno, no se llama precisamente así, de la semana o de cada semana, no aparece el coloquio, ¿no? Solo están las dos actividades, ¿no es cierto? Pues no nos preocupemos de eso, ¿no? Ya nos estamos organizando. Ya tenemos el primer grupo organizado, ya sabemos qué tema va a tratar, ¿no? Y en el coloquio del día jueves se nos tiene que aclarar, tomen en cuenta las preguntas del ensayo y las preguntas del foro. Repito, para Melfi, Jacinta, Nancy, Félix y Alicia. De algún modo se nos tiene que aclarar las preguntas. La primera pregunta clave, que es el posicionamiento epistemológico, pero las otras preguntas también, operativamente. Si no, como dice la jerga popular, vamos a disparar por todo lado. Y no queremos eso. Tenemos que ir aterrizando, procurando ser más precisos cada vez, ¿no? Entonces, esas preguntas de algún modo se nos tiene que aclarar, ¿no? Entonces, son orientadoras para ustedes esas preguntas, para el grupo 1. Yo creo que está con eso todo claro, ¿no? ¿Sí, colegas? Muy bien. Entonces, colorín colorado, el coloquio de hoy ha terminado y yo espero que nuestro encuentro sea satisfactorio, compañeros. A mí me agrada verlos porque ya con la mayoría de ustedes, por no decir con todos, ya manejamos estos conceptos y entonces se nos es fácil. Sé que en otros grupos están teniendo dificultades o van a tener el mismo docente, ¿no? Entonces nosotros más bien tenemos allanado un poco el camino, así que enhorabuena, y yo les doy un abrazo a cada uno de ustedes, con mucha camasa, como decimos en Aymara, con mucha energía, ¿no? Y que nos vaya bien finalmente, ¿no? Éxito sería. Si alguien quiere decir algo, adelante. Muy bien. El silencio asiente, ¿no? Así que nos vemos el día jueves. El vínculo por ahora es por el WhatsApp, ¿no es cierto? O sea, ahí coloco el vínculo 5 minutos antes o antes de empezar, ya tienen que habituarse a eso. Y va a estar obviamente también en la plataforma, pero posterior, ¿no? Y voy a intentar poner la grabación también, ¿no?
A ver, ¿cómo le hago? El vínculo de la grabación tengo que llevar a otra aplicación, etcétera, y luego ponerlo en la plataforma, ¿no? Para que lo podamos ver. Muy bien, hasta el día jueves, colegas, compañeros. Que estén bien. Hasta el jueves, doctor. Hasta el jueves, compañero. Hasta luego, colegas. doctor. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Buenas noches.